Hola, bienvenidos. En esta cuarta sesión de Access veremos el tema de informes. Los informes son una forma o una herramienta de cómo presentar nuestros datos que han sido guardados o almacenados en una base de datos. Estos informes se generan o se realizan a partir de una consulta o un requerimiento de información que quieren los interesados. Entonces, para este laboratorio número 4 vamos a usar un archivo con el nombre base de datos pedidos. Vamos a ingresar y vamos a realizar según la guía. En la guía nos pide que realicemos un informe o un reporte también llamado de los clientes por país. Vamos a tener arriba en la parte superior un logotipo, en este caso una etiqueta en el cual esté de título clientes por país. Tenemos los campos o columnas, nombre de cliente, una dirección, el teléfono, una ciudad y el país. Nos damos cuenta que este informe se genera a partir de una consulta, porque en la parte de abajo nos dice vamos a crear una consulta para la solución. Nos dirigimos a la base de datos pedidos y en la base de datos pedidos vamos a crear una consulta. Vamos a la parte de la ficha crear, diseño de consulta, y en el cuadro de diálogo de la consulta vamos a elegir aquellos campos. Elijo la tabla clientes y de la tabla clientes voy a querer el nombre del cliente, la dirección, el teléfono, la ciudad y el país. Si le doy a ejecutar, me doy cuenta que genera entonces la consulta por país y eso es lo que voy a colocar en el nombre. Voy a guardar esta consulta como clientes por país. Presiono F12 y coloco clientes por país. Bien, ya tengo mi consulta. Ahora, una vez realizada esta consulta, vamos a crear nuestro informe o reporte. En la parte de abajo nos pide que nos pide ir a la parte de informes. En Access vamos a la ficha crear, diseño de informe. Cuando vamos a la parte de diseño de informe, vamos a ver las partes del informe. En este caso en Access lo maneja con un encabezado de página, una sección de detalle y una sección de pie de página. Se llaman secciones. Si yo quisiera agregar más secciones, tendría que dar clic derecho y agregar lo que es el encabezado o pie de página del informe. Voy a agregar entonces haciendo clic derecho y doy clic en encabezado o pie de página del informe. Me va a generar unas secciones de más. En estas secciones voy a colocar algún logotipo, alguna etiqueta como el título, algún dato o una referencia del contenido del informe o reporte. Entonces vamos a realizar el informe de la consulta de clientes por país. Aquí en la guía nos pide escribir qué secciones se muestran en su diseño de informe. Bueno, las secciones que se muestran en el diseño de informe por defecto son encabezado de página, detalle y pie de página. Pero si quisiera agregar más, colocaría el encabezado del informe y el pie del informe. Eso lo tendría que llenar aquí. Debajo, en la herramienta contextual, herramienta de informe, haga clic en la ficha diseño. Y de ahí vamos al grupo de herramientas, haga clic en el botón hoja de propiedades. Estamos en la ficha diseño. En la ficha diseño tenemos hoja de propiedades. Si nosotros quisiéramos agregar los datos, en este caso se manejan por campos, a nuestro informe, lo que hacemos es lo siguiente. Si le damos clic en la hoja de propiedades, vamos a tener un panel
al lado derecho, en el cual vamos a elegir o indicarle de dónde vamos a traer estos datos. Acá dice una parte que dice origen del registro. En el origen del registro voy a dar clic y me doy cuenta que tengo los campos. Si le doy clic ahí, tengo los cargos, tengo demás. Pero también tengo uno que dice clientes por país. Entonces el primer paso es ir a la hoja de propiedades y elegir el origen de registro. En este caso voy a elegir de clientes por país porque es mi consulta que he creado. Doy clic en clientes por país y ahora lo que hago es dirigirme a agregar campos existentes, porque son los campos que he agregado a partir de ese origen del registro. Le doy clic y me aparecen los campos que ha generado mi consulta: nombre del cliente, dirección, fono, ciudad y país. Estos campos entonces se van a manejar y se van a colocar en la parte de detalle. Basta con arrastrar con clic sostenido el nombre del cliente a la parte o a la sección de detalle. Una vez realizado, lo que hacemos ahora es organizar mediante tabulación o tabular. Damos clic sostenido en los campos que hemos agregado, clic derecho, nos vamos a la parte de disposición y vamos a encontrar aquí la opción de tabular. Le vamos a dar clic y lo que hace es ordenar los campos teniendo en cuenta la etiqueta y el cuadro de texto. Damos clic sostenido y lo acomodamos. Hasta el momento entonces ya tengo mi informe en el cual me muestra los clientes por país. Si yo le doy a ejecutar en este momento, aquí en la opción de ver vista de informes, lo que voy a tener es ya mi informe o mi reporte, pero me doy cuenta que está muy separado. Entonces para este caso voy a regresar a la vista de diseño y en la vista de diseño lo que debo de hacer es dar un clic sostenido y arrastrar de tal forma que se muestre un poco más ordenado los campos y los registros uno del otro. En el caso de los registros hablo por las filas, de esta forma, ¿no? Quizás aquí se muestre mejor. En la dirección del cliente, claro, tendría que colocar quizás un poco más largo. Bien, para agregar un logotipo o una etiqueta en el caso del título, lo puedo hacer de la siguiente forma. Si quisiera agregar un logotipo, lo hago desde aquí. Doy clic aquí, lo inserto acá en la sección de encabezado del informe y ahí lo que hago es utilizar alguna imagen que he creado o he desarrollado o diseñado, o también lo pude haber descargado. En este caso voy a elegir una etiqueta en el cual va a estar el nombre de clientes por país. Bien, entonces regresamos a nuestra guía. Nuestra guía nos dice agregar campos existentes que se muestren en la lista de campos. Aquí una vez que nosotros hayamos elegido la opción de clientes por país, los campos que tendríamos que llenar ahí serían nombre cliente, dir cliente, país, ciudad y fono. Esos son los campos que se muestran una vez que hayamos elegido clientes por país, que es nuestra consulta. En la parte de abajo tenemos
la opción de cómo hemos diseñado nuestros campos o lo hayamos ordenado. De ahí, una vez que hayamos elegido estos campos, lo que hemos hecho es agregar o seleccionar y darle la opción de tabular. Hemos visto la vista de informes en el cual se muestra ya como un reporte para imprimir o para emitir ese reporte o informe. En la parte de abajo en la guía tenemos las herramientas o los controles del informe que se muestran en la parte de acá. Estos son los controles de un informe. En la primera parte tengo un cuadro de texto. Cuando yo inserto un cuadro de texto se genera con una etiqueta. La etiqueta que hemos insertado para el caso del título es cuando quisiera mostrar un texto en mi reporte o en mi informe. Acá puedo agregar un botón, puedo agregar un control de pestaña, un vínculo, puedo agregar un gráfico también o una imagen. Entonces tendría que colocar ahí los nombres de cada control. En la parte de abajo vamos a utilizar un logotipo. Nuestro informe o reporte tendrá que ser de la siguiente forma como nos muestra en la guía. Tenemos clientes por país por un lado y tenemos el logotipo. El logotipo que vamos a utilizar es el logotipo que te da la guía. En la opción de acá vamos a darle clic en logotipo. Esto de acá lo voy a mover un poco más al lado, de tal forma que esté ahí. Acá en la parte superior nos muestra una parte verde. En este caso es porque quizás nuestro informe o nuestro reporte en el tamaño es muy grande para el tamaño del tipo de hoja. Entonces vamos a tener que acomodarlo. Ahora sí voy a insertar un logotipo. Doy clic en logotipo. Y en la parte de logotipo voy a tener que indicar que es el logo. Una vez que he insertado este logo, acá se genera algunas guías, ¿no? Voy a tener que hacer clic sostenido y estirar. Y ahí tengo mi logotipo. Entonces ahora lo que hago es agregar, en este caso, una fórmula. Para agregar esta fórmula a nuestro informe, que nos va a permitir contar cuántos clientes tenemos en la parte de abajo, vamos a hacer una función. Esta función que vamos a aplicar es la función cuenta. En la función cuenta vamos a tener como parámetro, o en nuestra sintaxis, el campo nombre cliente. Y esto nos va a devolver el total, en el caso de, va a contar el total de clientes que tenemos en ese informe. Entonces vamos a agregar esta etiqueta que nos va a permitir, y este cuadro de texto, para obtener ese dato. Vamos a agregar esto en la parte de pie de informe. En la sección de pie de informe vamos a proceder entonces. En el pie de informe voy a agregar una etiqueta con cuadro de texto. Me dirijo acá, cuadro de texto, doy clic y el cuadro de texto me crea el cuadro de texto y una etiqueta. En la etiqueta voy a tener que colocar el número de clientes. Y en la parte de acá voy a utilizar esa función. Utilizo la función cuenta. Tengo que tener en cuenta que voy a usar el igual, porque voy a asignar un nuevo valor a ese cuadro de texto. Entonces
coloco función cuenta entre paréntesis el campo. ¿Qué campo puedo colocar aquí? Puedo colocar en realidad cualquiera de los campos, como puede ser dir cliente, país, ciudad o fono. Puede ser cualquiera cuando voy a aplicar una función cuenta. Voy a probar primero con nombre cliente. Presiono enter. Tengo que tener en cuenta también, y muy importante, es que el campo debe de estar escrito tal como está. Si acá dice nombre cliente, acá yo no puedo colocar nombre con un espacio cliente, porque me va a generar algún error. Voy a la parte de acá de vista de informes, y en la parte de abajo voy a tener el número de clientes, que es 108. ¿Por qué? Porque he utilizado mi función cuenta. Entonces en la guía te pregunta ahora, ¿qué número se muestra? Bueno, se muestra 108. Guarde y cierre su informe. Vamos a presionar F12 y guardamos. Vamos a guardar con el nombre de clientes por país. Ahora lo que hacemos es es agregar una opción de cuadro de texto en el cual va a mostrar el país. El país de acuerdo a la selección que haya realizado en la consulta. Entonces nos dirigimos a Access en la opción de la parte superior. Arrastramos o elegimos el cuadro de texto. Y este cuadro de texto, claro, nos genera con una etiqueta. Esta etiqueta la vamos a tener que eliminar. Mediante suprimir. Y en esta parte entonces vamos a colocar igual país. Ya que lo que vamos a hacer es cambiar nuestra consulta de tal forma que nosotros vamos a ingresar como parámetro el nombre de algún país, y de acuerdo a este país el reporte va a variar de tal forma que va a salir una lista en el cual me va a dar el resultado de cuántos clientes son de Alemania, cuántos clientes son de Argentina y de Italia. Entonces aquí ya está realizado este cuadro de texto que me va a mostrar el país. Lo que hago es presionar F, en este caso guardar nada más porque ya lo guardé. Me dirijo a mi consulta, clic derecho en la consulta, vista diseño, y en esta consulta voy a modificar. ¿Voy a modificar qué? Voy a modificar el país. En el país voy a hacer consulta de parámetros. Y en esa consulta de parámetros que voy a ingresar escriba el país a imprimir. Entonces ingreso, pongo corchetes. Y entre corchetes en el campo de país voy a colocar escribir el país. Dos puntos. Enter. Escribir el país a imprimir. Ahora voy a guardar esta consulta, voy a ejecutar
me pide como parámetro escribir el país, el nombre del país. Voy a escribir Alemania. Mi consulta me ha generado 11 registros y así debe de generar el informe. ¿Por qué? Porque el informe se basa a esa consulta de clientes por país. Entonces aquí ya está. Cuando yo ejecute ahora este informe, como está basado en esa consulta, me va a pedir también escribir el nombre a imprimir, el nombre del país. Entonces le doy vista informes, me pide escribir el país a imprimir. Escribo Alemania, presiono enter, me sale el reporte solamente del país o de clientes del país Alemania y abajo el número de clientes, que es 11, el cual es la cantidad de registros de esa consulta de clientes por país, pero ahora en un informe o un reporte. Nos vamos a la parte de la guía y en la guía nos dice cuántos clientes son de Alemania. Bueno, son 11. Lo mismo aplicamos para Argentina. Simplemente damos clic en vista diseño, clic en vista informes, escribimos Argentina y nos da 3. Para el caso de Italia hacemos lo mismo y anotamos en la guía. Siguiente, practique lo aprendido. Vamos a generar ahora otro informe en el cual esté de título lista de pedidos, el logotipo que ya tenemos, con los campos de número de pedido, nombre de cliente, fecha de pedido y gastos envío. Vamos a guardar entonces y vamos a cerrar. ¿Qué hacemos para este informe? Vamos a generar primero nuestra consulta. Vamos a la parte de crear diseño de consulta. Este diseño de consulta va a tener como nombre el listado de pedidos. ¿Por qué? Porque así se llama. Está el título de nuestro informe o nuestro reporte. Listado de pedidos. Vamos a buscar la tabla pedidos. Doy doble clic en pedidos y voy a tener que encontrar o elegir los campos. Número de pedido. En este caso es ID de pedido. Tengo el nombre del cliente. Me pide aquí el nombre del cliente. Entonces en el nombre del cliente yo no lo tengo en la tabla pedidos. Agrego entonces en mostrar tabla y elijo clientes. ¿Por qué? Porque en la tabla clientes yo tengo el nombre del cliente. Agrego el nombre del cliente. ¿Qué más faltaría? Ya tengo el número de pedido, el nombre del cliente. Fecha de pedido. Fecha de pedido está en la fecha, en la tabla pedidos, perdón. Luego gastos de envío. Gastos envío. Y ya. La doy a ejecutar. Y tengo 30 registros. Regreso. Y ahora esta consulta lo guardo con el nombre de listado de pedidos. Ya tengo mi consulta listado de pedidos. Ahora lo que hago es crear diseño de informe. Doy clic derecho, encabezado o pie de página del informe. Aquí voy a agregar el título y el logotipo. Doy clic en logotipo. Tengo el logotipo, acá se genera unas guías, esto de acá lo voy a eliminar con suprimir. Agrego la etiqueta. Y coloco ahí listado de pedidos.
Debajo coloco entonces los campos. Para agregar los campos tengo que ir a la parte de hoja de propiedades. En la hoja de propiedades, acá me dice encabezado del informe. Y es porque le he dado clic aquí en el encabezado del informe. Y le he dado clic también al encabezado de página. Y aquí seguramente, bueno, no aparece la opción de origen del registro. Entonces voy a tener que darle clic acá. Y en la parte de acá voy a elegir informe. Porque es el informe general. Origen del registro. Doy clic aquí. Y busco entonces mi consulta que se llama listado de pedidos. Ahora le doy clic en agregar campos existentes. Agrego el ID pedido. Agrego el nombre. Agrego la fecha. Y agrego gastos envío. Selecciono todos, clic derecho, disposición tabular y lo acomodo de tal forma que se genere a medida mi reporte o mi informe. En la parte de abajo veo un número de pedidos y luego veo total de gastos de envío. Cuando es números o cantidades utilizo la función cuenta y cuando habla de totales o de montos voy a utilizar la función suma. Entonces voy a contar aquí cuántos pedidos hay. Son 30 pedidos. Y en el caso de total de gastos de envío voy a utilizar la función suma. Y dentro de la función suma como parámetro voy a colocar el campo gastos de envío, ya que voy a sumar los gastos de envío y así obtener el total. Entonces eso se hace en el pie de informe. Y en la parte de abajo de total de gastos de envío utilizo la función suma. Dentro de la función suma debo de colocar como parámetro entonces el gastos envío, tal como se llama el campo. Procedo a ver vista a informes y me sale como está en la guía, ¿no? 30 números de pedidos o cantidad de pedidos y el total de gastos de envío que es 10.374.18. En la guía nos pregunta escriba las funciones usadas en cada cuadro de texto. Es la función cuenta y la función suma.
Finalmente, modifique la consulta para que solicite la fecha inicial y la fecha final del reporte. Escriba el procedimiento usado para lograr esto. Esto lo hacemos mediante una consulta de parámetros y utilizando la función entre y. De esa forma, entonces hacemos un intervalo o colocamos un rango en el cual nosotros vamos a ingresar una fecha final, una fecha inicial y una fecha final, de tal forma que le vamos a dar ese rango de fechas y de esa forma va a presentar el reporte. Vamos a escribir el procedimiento usado para lograr eso. Eso lo hacemos a partir de lo siguiente. Vamos a la ficha de diseño y en la ficha de diseño voy a guardar esto de aquí con el nombre de listado de pedidos. Me dirijo a la parte de listado de pedidos, que es la consulta. En la vista diseño y en la opción de fecha voy a tener que colocar una fecha inicial y una fecha final. En el campo entonces fecha de pedido coloco función entre corchete voy a colocar el parámetro que es consulta de parámetros, fecha inicial, debajo al costado coloco y, de nuevo parámetros, fecha final y coloco enter. Guardo la consulta y una vez guardada la consulta voy a ver en este caso la tabla de pedidos. Voy a ver alguna fecha que voy a ingresar. Aquí tengo pedidos en la tabla llamada pedidos del año 2003. Así que voy a hacer, por ejemplo, de marzo, que es el 03. Solamente del mes de marzo en la fecha de pedido. Cierro esta tabla llamada pedidos. Aquí voy a volver a ejecutar esta consulta. Y aquí coloco 1 de marzo del 2003 hasta el 31 de marzo del 2003. Y tengo 16 consultas, 16 registros. Me dirijo entonces al listado de pedidos y aquí me pide fecha inicial. 01 del 03 del 2003 hasta el 31 de marzo del 2003. Y ahí obtengo distinto, ¿no? Obtengo que son 16 pedidos o 16 registros. Y tengo la opción de la respuesta del total de gastos de envío, que es 6171.03.